me permito iniciar en esta forma nuestra cápsula aludiendo a aquel gran poeta español, Fray Luis de León, que después de ser apresado 5 años, que estuvo preso en la cárcel, suspendió sus cátedras en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y 5 años después, cuando regresó, como si nada hubiese sucedido, llegó ante sus alumnos y les dijo, decíamos ayer, en honor de Fray Luis, el gran poeta lírico español del Renacimiento y del Barroco, vamos a copiárselo y vamos a dar inicio a esta plática. Ahora hablaremos de una de las ruinas más importantes del mundo grecolatino que existen en Turquía. Estamos hablando concretamente de la ciudad de Afrodisias. A diferencia de las otras ciudades que se encuentran en la costa, como es el caso de, bueno, Pérgamo está casi en la costa, Troya, Efeso, la ciudad de Mileto, Halicarnaso, y bueno, Pergue, Aspendos, todas son ciudades costeras. Sin embargo, en tierra adentro, ya a cientos de kilómetros del mar Egeo y el Mediterráneo, se encuentra la ciudad de Afrodisias. Afrodisias, como su nombre lo indica, es una ciudad fundada y creada en honor de la diosa Afrodita. Imagínense qué ciudad, qué homenaje le hacen a esta diosa extraordinaria, a esta diosa aventurera que tuvo aventuras amorosas con muchos de los dioses del Olimpo griego y con uno que otro mortal. Uno de esos dioses, uno de los mortales con los que Afrodita tuvo pues una aventura fue el héroe de la guerra de Troya, el troyano Anquises. Anquises, para su información, fue padre de Eneas. Cuando finalmente Troya se desbarata, se fragmenta, se incendia en aquella hecatombe, él fue librado, fue salvado por su hijo Eneas, que lo saca en brazos y se lo lleva al viaje que se menciona. Es decir, de hecho, no nada más el viaje, sino toda la caída de Troya, el episodio de la guerra de Troya y del caballo de Troya, especialmente este incidente tan importante que es el que más recordamos de la historia troyana. Esto no es narrado por Homero, esto es narrado por Eneas en la Eneida. Y él sale con su padre, salva a su padre del hecatombe que está deshaciendo y despedazando la gran ciudad grecorromana, y finalmente se enfila hacia Cartago. En Cartago, Eneas tiene una aventura con una reina, con una noble que era Dido, que se vuelve loca por él. Y de ahí continúa su trayecto hasta Roma, ciudad
que de acuerdo a la leyenda de Eneas, es fundada por Eneas. Por lo tanto, no lo había comentado. Esta aventura que tuvo Afrodita con Anquises dio como fruto a ese muchacho que salvó a su padre, Anquises, y que después, en eso concluye toda esta epopeya, funda la ciudad de Roma, una de las ciudades que en ese momento no se lo esperaban, pero que dominaría al mundo y que fue puntal de la civilización greco-latina, no nada más por los años, por los 1000 años que se extendió la vida del Imperio Romano de Oriente, de Occidente, sino se continuó otros 1000 años con Bizancio en la actual Constantinopla, en la actual Estambul o Constantinopla. No sé si estoy divagando y estoy siendo poco claro. Concretamente, descendientes de Afrodita es Anquises y es Eneas, Eneas, hijo de Afrodita, que es el fundador de Roma. Y de Eneas viene la descendencia que muchos siglos después culmina con la casa Julio-Claudia, los emperadores Julio-Claudios que empiezan con César, con Augusto, con Tiberio, viene después este monstruo, el más terrible de los emperadores romanos, Calígula, después Claudio, que supo ingeniárselas para no presentarse como una amenaza. Todo el mundo lo creía un tonto, retrasado en muchos sentidos, siendo que era un hombre muy inteligente y muy sagaz. Y termina esta dinastía con el gobierno de Nerón, el último de la casa Julio-Claudia. En esta época, es decir, desde que se funda Afrodisias, es consagrada a la diosa madre de esta dinastía, lo cual estimula a los romanos a darle todo un impulso en el sentido de la creación de edificios, a convertirla pues en una gran ciudad, además situada en un sitio muy verde, en un vergel, hermosísimo el entorno de esta ciudad. Finalmente, inmortalizan a todos estos emperadores romanos en una serie de esculturas que se encuentran en uno de los monumentos más bellos de Afrodisias. Antes de llegar a estos, quiero mencionarles que nuestra entrada a esta ciudad es desde el Tetrapilón, que son 4 monumentos formando una gran puerta, que a diferencia del Tetrapilón de la ciudad de Palmira o de otras ciudades romanas, el Tetrapilón de Afrodisias es sumamente ligero, es esbelto, con columnas muy delgadas y profusamente adornado en el frontispicio. Es de verdad una obra de arte. Es quizá el Tetrapilón más bello, más adornado que hay en toda Turquía. Una vez que entramos a este Tetrapilón, ya procedemos al interior de la ciudad, donde nos vamos a topar con uno de los circos romanos más, ¿qué les puedo decir? Pues más intactos, más bien conservados.
que es el hipódromo, que salvo unas hierbas que le han crecido, podría restaurarse y tomar otra vez la grandeza que tuvo en su tiempo. Es enorme y comparable con otros, quizá únicamente el que le compita es el de la ciudad de Pergue. Después vamos a pasar a los baños de Adriano, al templo de Afrodita, del cual solo unas columnas se encuentran en pie. Se está restaurando con la idea de completarlo, porque se cree que todo el templo está actualmente en los despojos, en las columnas rotas que están sobre la tierra, pero una vez armado, una vez que se proceda a esta reconstrucción, nos vamos a encontrar con uno de los templos más bellos de todo el mundo grecolatino, que sería el templo de Afrodita. Finalmente, bueno, el museo es importantísimo, porque aquí nos vamos a encontrar con toda la cantidad de esculturas en este mármol purísimo, este mármol blanco, que se le atribuye, al que se le atribuye la edificación de la mayor parte de los monumentos de la ciudad de Mérida, en España, en Extremadura. Se cree que fueron llevados desde Afrodisias hasta España por esa blancura tan peculiar que tiene el mármol de esta región. Pasando este museo, que definitivamente es uno de los museos más interesantes de toda Turquía, vamos a salir a un monumento que ¿qué les puedo decir? Hace 30 años no se sabía sobre su existencia, que es el Serapeium. Es un enorme edificio de 3 pisos, impresionante obra, está en proceso de restauración. En la actualidad se ha reconstruido parte de una de las 2 alas que lo forman, que es donde estaban representados las escenas de la vida de Afrodita, de esta vida tumultuosa y turbulenta, y de sus amores. Y del otro lado está la vida de los, bueno, no la vida, ¿no?, sino escenas que recuerdan a los emperadores de la casa Julio Claudia. Entre ellos está, por supuesto, no recuerdo si Tiberio está representado, pero sí está representado Nerón en algunas estatuas, Nerón, Claudio. Imagínense, Claudio lo ponen desnudo. Se supone que Claudio era un cojo, y sin embargo ahí lo ponen desnudo, con un cuerpo idealizado, como si fuera otro Hermes de Praxíteles, que era una norma, curiosamente no era una tradición romana, era más bien una tradición griega. Pero haciendo honor a los griegos, los romanos que construyeron el Serapeion pusieron a Nerón y a Claudio desnudos. Es como si ahora, en alguna representación de nuestros gobernantes, se pusieran pues, a todo el gabinete en estatuas desnudos. En fin, no es una comparación muy afortunada, pero es el equivalente, que era algo que acostumbraban los romanos. Para terminar, les puedo sugerir que ante todo, cuando tengan la oportunidad de ir a Turquía, no dejen de visitar Afrodisias. El campo es ahí bellísimo, el clima es privilegiado, casi siempre está soleado, y el monumento que lleva el nombre de Serapeium, Sebasteium, perdón, es, junto con el altar de Pérgamo, quizá la obra cumbre creada por esta cultura grecolatina en Turquía.
Continuaremos la próxima semana hablándoles de Capadocia. Muchas gracias.